Gloria a Dios. Que el Señor les bendiga en esta noche. Una vez más queremos honrar a Dios a través de ese corazón necesitado de recibir de su presencia, de recibir una vez más de la palabra que viene a fortalecer, que viene a nutrir nuestra vida espiritual. Una vez más podemos hacer nuestro oído presto a escuchar lo que Dios tiene en este día para cada uno de nosotros. Y es cuestión de agradecimiento el poder estar aquí y poder agradecer a Dios por esa oportunidad, porque ciertamente aunque las cosas se complican y aunque en otros lugares están viendo situaciones difíciles, nosotros podemos todavía estar con bien y agradecer a Dios porque sabemos que Él ha estado con nosotros en todos estos momentos, en esta situación de enfermedad que se ha estado viviendo hasta este día. Dios ha estado con nosotros y Él ha prometido nunca dejarnos, Él ha prometido nunca abandonarnos, sino Él ha prometido estar cada día, permanecer fiel, porque su palabra es viva y su palabra es poderosa y su palabra es eficaz y permanece para siempre. La palabra del Señor dice que cielo y tierra pasará, pero su palabra no pasará. Y es donde nosotros podemos ver que podemos tener una confianza y una estabilidad en el Señor a través de su palabra. En esta noche queremos llegar hasta tu hogar, queremos llegar hasta tu oído, hasta tu corazón, a través de lo que Dios quiere transmitir en medio de la necesidad y en medio del problema. Por eso es importante que cada día, hermanos, amigos que están escuchando esta transmisión, no nos cansemos, no desmayemos, no flaqueemos, sino que podamos fortalecernos en el poder de su fuerza, podamos fortalecernos en el Señor cada día, ya que su palabra dice que Él es nuestro amparo y Él es nuestra fortaleza y Él es nuestro pronto auxilio en medio de la tribulación. Yo quiero agradecer a Dios por tu vida, quiero agradecer a Dios por la vida de cada uno de mis hermanos que cada día de transmisión se dan el tiempo de estar atentos a este llamado, estar atentos a esta transmisión que cada día el Señor nos permite de poder compartirte algo, de poder expresarte la voluntad de Dios a nuestros corazones, la voluntad de Dios hacia su pueblo. Y yo quiero bendecir tu vida, yo quiero que cada uno de los que hoy se dan cita a escuchar esta transmisión puedan ser bendecidos de parte de Dios a través de su palabra. Dios bendiga a mis hermanos que se agregan a esta transmisión. Dios bendiga a mi hermana Dilma que se agrega a esta transmisión para escuchar la palabra. Dios bendiga a cada uno de los que en algún momento, ¿verdad?, esperan este espacio para poder alimentarse y para poder llenarse de su presencia, poder llenarse de su espíritu. Y por eso hoy estamos aquí, hermanos, una vez más de poder llegar a los corazones, aún a los que escuchan en esta transmisión, ¿verdad?, en otro horario, aún de los que escuchan esta transmisión en algún otro momento, ¿verdad?, que en ese momento tu vida, tu corazón pueda ser tocado de parte de nuestro Dios, pueda ser tocado de parte de su presencia, de parte de la mano poderosa de nuestro Dios, que sea la que traiga fortaleza en medio de la debilidad y en medio de la necesidad. Dios bendiga, ¿verdad?, sus vidas. Dios bendiga a los que ya están dispuestos a escuchar la palabra de nuestro Dios. Vamos a entrar a la palabra de nuestro Dios en esta hora, al consejo de la palabra, a la instrucción de la palabra, agradeciendo a Dios, ¿verdad?, que podemos llegar a través de estas transmisiones a los hogares. Si hay hermanos que se van agregando a este video en vivo, ¿verdad?, Dios les bendiga. Si hay hermanos que están, ¿verdad?, agregándose a esta transmisión, Dios les bendiga, ¿verdad? Les bendecimos en el amor del Señor, ¿verdad?
les bendecimos en el amor de nuestro Dios, porque Dios es bueno. Vamos a ir a la palabra de nuestro Dios para poder, hermanos, entender que la situación que estamos viviendo no es fácil. Esto desencadena diversas situaciones en nuestra vida y en nuestro diario vivir. ¿A qué me refiero? Una de la problemática difícil es la problemática de la situación de la enfermedad. Los casos que se han ido aumentando, los casos que se han ido multiplicando. Y esto es una preocupación para el gobierno, para las autoridades, para la sociedad. Y ciertamente es la preocupación más fuerte, lo que es la enfermedad en sí. Pero también hay otra preocupación, ¿verdad? Todo esto desencadena temores, desencadena miedos, desencadena situaciones complicadas, como es el estar en casa, como es el cambiar, ¿verdad?, nuestras rutinas, cambiar lo que practicamos, ¿verdad?, continuamente. Todo esto desencadena diversas complicaciones o situaciones difíciles que tenemos que enfrentar como familia, que tenemos que enfrentar como sociedad y que tenemos que enfrentar como pueblo de Dios. Y todo esto, hermanos, solamente podemos nosotros tomar un refugio, tomar una postura, tomar una firmeza en el Señor, porque así como nosotros estamos pasando hoy situaciones complicadas, a través de la palabra del Señor podemos ver que el pueblo de Dios también pasó situaciones complicadas, también pasó situaciones difíciles, también pasaron situaciones que agobiaron al pueblo, que entristecieron al pueblo, que afligieron al pueblo, que en algún momento el pueblo se sintió triste, se sintió turbado. Pero podemos ver a través de la palabra del Señor que aún en los momentos más difíciles, la mano de Dios siempre estuvo ahí para sustentar, para fortalecer, para proveer la necesidad, para proveer la necesidad del pueblo. Y eso es lo que hoy queremos nosotros transmitir a través de la palabra de nuestro Dios, que Dios está siempre ahí para proveernos, para sustentarnos en los momentos de necesidad, en los momentos difíciles. Es importante que nosotros vayamos a la palabra del Señor para poder entender lo que nos fortalece, lo que nos levanta, lo que nos ayuda a que nosotros podamos permanecer firmes, para permanecer en esa fortaleza, permanecer en el Señor. Vamos a atender a la palabra de nuestro Dios en esta hora. Y yo le quiero invitar, mi amado hermano, mi amada hermana, que se han estado agregando a esta palabra, a esta transmisión. Dios bendiga, ¿verdad?, a mi hermana Cristal y a su familia que también se están agregando a esta transmisión, ¿verdad? Dios les bendiga abundantemente, y a todos los hermanos que se están dando el tiempo de agregarse a esta transmisión en vivo. Vamos a ir a la palabra de nuestro Dios, y yo le quiero invitar en esta noche a que vaya conmigo al libro del profeta Habacuc. Que vaya conmigo al libro del profeta Habacuc. Y en el capítulo 3, versículo 17, vamos a ver la importancia que tiene el tener nuestra confianza, que podamos confiar en Dios en medio de la necesidad. Ciertamente hay una lucha. Y qué mejor, hermano, hermana, poder luchar a través de la fe, así como Habacuc luchó a través de esa fe, así como este profeta pudo enfrentar esta situación a través de la fe. Dios declaró, hermanos, a este profeta cosas que
que se verían, hermanos. Dios declara también a nosotros esas cosas que vamos a ver. Dios declara, hermano, a nuestra vida cosas que vamos a ver. Por eso la palabra del Señor dice: clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas. Dice, te enseñaré cosas, ¿verdad? Que todavía nosotros no vemos, que no conocemos. Dios declara esas cosas, hermano, para que podamos nosotros creerlas, para que podamos nosotros verlas y podamos nosotros que nuestra fe aumente y que nuestro corazón se anime cada día más y más. En el libro del profeta Habacuc, el capítulo 3, versículo 17, dice la palabra del Señor. Si ahí usted ya está con su Biblia, que espero que usted tenga su Biblia a la mano, ¿verdad? Siempre trate de tener su Biblia a la mano, trate de tener, hay una libreta en su casa ahorita que tiene tiempo, dese el tiempo de escudriñar la palabra, dese el tiempo de escribir, de anotar, de buscar un tema y que su vida espiritual se vaya desarrollando cada día más y más. Dice la palabra del Señor en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, versículo 17 al 19, dice: aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de las majadas, y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Porque Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de sierva, y en mis alturas me hace andar. Hay una preocupación que se ha desencadenado, hermano, a través de esta enfermedad. Hay una preocupación que se ha desencadenado en los hogares, en cada uno de los corazones de su pueblo y aún de las familias que están enfrentando, ¿verdad?, esta situación que se ha desencadenado de esta enfermedad. ¿Y cuál es esa situación que hoy en día estamos también sufriendo? Es la preocupación de la economía, la preocupación de la escasez, la preocupación de la situación de que se ha limitado el poder percibir, el poder recibir una economía, y es donde ahí la complicación económica comienza a hacer estragos y comienza a preocuparnos, comienza a robarnos la paz y la tranquilidad. Y es muy normal, hermano, que usted en estos momentos, es muy normal que la sociedad en estos momentos comience a tener una preocupación por esta situación, ya que empieza a haber una dificultad económica y la preocupación produce falta de paz, falta de tranquilidad. Pero tenemos nosotros que entender que hay una salida y hay una solución a nuestro problema, hay una solución a nuestra necesidad. La palabra del Señor nos habla de la situación que se estaba enfrentando en este tiempo y que el profeta Habacuc, hermano, trata de enfrentar. Veíamos que el profeta Habacuc estaba enfrentando una batalla, y la manera en que el profeta Habacuc estaba enfrentando esta batalla era a través de la fe. Y hoy en día necesitamos, hermano, que esa fe se ponga en acción. Hoy en día necesitamos que esa fe, hermano, no mengue, sino que esa fe crezca en nuestra vida, esa fe se levante, esa fe produzca en el tiempo de necesidad, en el tiempo de dificultad. Esa fe traiga a nuestra vida, hermanos, una situación de paz y de tranquilidad. Por eso es importante que nosotros pongamos nuestra mirada, hermano, no en la dificultad, no en la situación difícil, sino pongamos nuestra mirada en la fe. Porque la fe, hermano, es la que hace que las cosas cambien.
La fe es lo que hace que las cosas se vean de una manera diferente, porque la fe es la certeza de lo que se espera y es la convicción de lo que no vemos. En otras palabras, cuando el Señor dice que clamemos a Él y Él nos va a responder y dice que nos va a enseñar cosas grandes que nosotros no hemos visto, que no hemos todavía conocido, eso nos habla de fe, porque la fe es lo que no se ve, es la certeza, es la convicción, es que nosotros podamos estar confiados, que la palabra del Señor dice, cuando el profeta Habacuc hace esta oración por la preocupación que estaba viviendo el pueblo, por la preocupación que se estaba viviendo en esos momentos, la misma preocupación que hoy en día estamos viviendo cada uno de nosotros, que tal vez hemos perdido el poder percibir el apoyo económico, de poder percibir un salario, de poder percibir una economía, y empieza a haber una preocupación porque empieza a escasear en el hogar, empieza a escasear el alimento, empieza a escasear el poder suplir esta necesidad económica en nuestro hogar, en nuestra familia, y empieza a haber una preocupación. La palabra del Señor nos dice en el libro del profeta Habacuc que esta situación se estaba viviendo. Había una preocupación, había una necesidad que solamente podía suplirse de una manera, que solamente podía suplirse de una forma. La palabra del Señor dice, hermano, que Habacuc se preocupaba. Había una necesidad que tenía que enfrentarse, que tenía que, hermano, enfrentarla. Y la palabra del Señor dice que entonces Habacuc, hermano, tuvo que tomar una decisión, tuvo que tomar una confianza, tuvo que aferrarse a algo. Y la palabra de Dios dice que en esta oración, hermano, dice la palabra de Dios, aunque la higuera no florezca y ni las vides haya fruto, dice, y aunque falte el producto del olivo y los labrados, dice, no den mantenimiento. Y usted puede ver la lista de preocupaciones, la lista de necesidades. La escasez comienza a tomar una postura complicada en el pueblo de Dios, y el profeta da esta lista de carencias, da esta lista de necesidades, y entonces, hermano, podemos ver que la situación se torna crítica para el pueblo. Tal vez hoy en día tú estás diciendo, es que ya me falta esto, ya me falta aquello, ya me falta esta situación, y empieza a menguar esto, empieza a acabar con esto, y entonces, hermano, esta lista se empieza a tornar de una manera complicada, se empieza a tornar de una manera difícil, y entonces podemos decir que esto se va agravando en nuestra vida. Y esto, hermano, lo que va a producir, si nosotros no sabemos cómo enfrentar esta situación, lo que va a producir, hermano, va a ser que haya un desánimo, un desaliento, y muchas veces, hermano, hasta una destrucción, un menguar en la búsqueda de Dios, un menguar en lo que Dios, hermano, quiere que nosotros permanezcamos en una firmeza espiritual. Porque cuando nosotros menguamos, cuando nosotros, hermano, bajamos la guardia, entonces el enemigo y entonces la situación y el temor comienzan a avanzar en nuestra vida. Y esto es preocupante, porque cuando esto avanza en nuestras vidas, hermano, entonces la fe empieza a menguar. Cuando el temor avanza en nuestra vida, la fe comienza a menguar, y entonces viene la incredulidad, y entonces viene la desconfianza, y podemos decir, hermano, que esto, ¿verdad?, viene a frustrar nuestro caminar, viene a frustrar el aliento, viene a frustrar, hermano, el poder permanecer firmes en el camino del Señor. Podemos ver la palabra del Señor que dice, hermano, dice, y aunque las ovejas, dice, y las ovejas sean quitadas de las majadas y no haya vacas en los corrales. Viene aquí, ¿verdad?, una postura frente a la necesidad. ¿Por qué? ¿Por qué esta postura frente a la necesidad? Porque ciertamente, hermano, podemos ver todas las complicaciones, podemos ver los problemas, podemos ver nuestro problema, hermano, que se acrecenta, nuestro problema que aumenta. Y en otras palabras, hermanos, si nosotros nos vemos frente a nuestro problema, vamos a ver que nuestro problema es más grande que nosotros.
Porque esta es la realidad, hermano, la realidad física, la realidad humana. Cuando nosotros vemos nuestro problema frente a nosotros, nuestro problema es más grande. Cuando usted ve su problema frente a usted, usted ve un problema gigante, usted ve una necesidad grande, hermano, que difícilmente puede ser suplida. Pero cuando usted, hermano, ve su necesidad a través de Dios, hermano, usted ve su necesidad a través de los ojos de Dios, usted ve su necesidad a través de los ojos espirituales y usted pone su necesidad frente a Dios, usted va a ver que su necesidad y su problema no es grande frente a nuestro Dios. Usted va a ver que nuestro Dios es más grande frente a nuestra necesidad, y es donde nosotros, hermano, tenemos que poner nuestra confianza, tenemos que poner, hermano, nuestra fe en el Señor Jesucristo, porque la Biblia dice que Él es el autor y consumador de la fe. Solamente en Él, hermano, podemos nosotros tener una esperanza, porque Él ha prometido estar con nosotros, y eso es lo que a veces se nos olvida. Él ha prometido estar con nosotros todos los días, y cuando dice todos los días, también incluye los días de necesidad. También incluye los días de carestía, los días, hermanos, en los que podemos estar pasando una situación económica difícil. Ahí también el Señor ha prometido estar con nosotros y ser nuestro proveedor y suplir nuestras necesidades, porque si usted va a la palabra del Señor, ahí en el Evangelio de Mateo, ahí nos habla cómo dice la palabra de Dios, que todo lo que pidiéremos creyendo lo vamos a recibir. Es importante que nosotros pidamos creyendo. Ahí es donde entra la fe. Ahí es donde entra lo que Habacuc dice. Ahí es donde entra, hermano, la postura, la manera en que Habacuc estaba enfrentando esta situación a través de la fe. La fe es creer. Si tú pides creyendo, tú estás aplicando, hermano, esa fe. Y cuando nosotros aplicamos la fe, que es el creer, dice la palabra de Dios que para el que cree, todo le es posible. Hoy en día nosotros necesitamos aplicar esa fe y necesitamos creerle a Dios, necesitamos creer, hermano, porque cuando nosotros creemos, todas las cosas son posibles. Y si tú ves muy difícil el panorama, y si tú ves muy oscuro el panorama, y tú ves que las cosas se están complicando, y hoy en día la gente ha entrado en un pánico, tú necesitas, mi amado hermano, mi amada hermana, usar esta arma, usar, hermano, esta herramienta, usar, hermano, esta confianza que es la fe. Es de la manera que Habacuc pudo enfrentar la situación creyendo, teniendo una confianza, teniendo una certeza, porque ciertamente, hermano, Dios es el único que puede proveer nuestras necesidades en los momentos de necesidad, en los momentos, hermano, en los que estemos pasando una situación difícil. Hoy en día, hermano, necesitamos usar la fe. Necesitamos creer, porque para el que cree todo le es posible, dice su palabra. Es de la palabra del Señor que cuando el profeta Habacuc miraba esta situación, dice que él aplica algo. Y eso es lo que hoy, hermano, nosotros tenemos que tener en nuestra vida. Dice que en el versículo 18 dice, con todo, aún con esta situación, aún con lo que estamos pasando, dice, con todo, yo me alegraré. Y qué tremendo es esto, hermano, porque qué contrariedad podemos decir. ¿Cómo nos vamos a alegrar si en la higuera no hay fruto? ¿Cómo podemos alegrarnos, hermanos, si en las vides no hay fruto? ¿Cómo podemos alegrarnos si no hay aceite? Falta el producto del olivo, no hay aceite. ¿Cómo podemos alegrarnos, hermano, si dice la palabra que en los labrados no hay un mantenimiento, no hay, hermano, una cosecha, no hay el sembradillo, no hay cosecha, no hay vacas, no hay ovejas, no hay carne, no hay queso, no hay leche? ¿Cómo podemos alegrarnos si podemos ver todas estas carestías que el pueblo estaba pasando? Pero dice la palabra de Dios que entonces Habacuc dice, con todo y eso, aún con todo y eso, hermano, y esto es fe, porque no podemos nosotros
nosotros, hermanos, sería una contrariedad de alegrarnos cuando todo esto falta. Como que podemos no entender y decir que estamos al revés y que a lo mejor no estamos bien de nuestra cabeza, pensar que a pesar de todo esto podemos sonreír, que a pesar de todo esto podemos alegrarnos, que a pesar de todo lo que estamos pasando podemos tener en nuestra vida un gozo, una alegría, un contentamiento. Podemos ver que a lo mejor eso no es lo lógico y no es lo correcto, pero eso es fe. Y cuando, hermanos, nosotros nos alegramos, cuando nosotros tenemos, hermanos, esa confianza, tenemos esa seguridad, dice el profeta, con todo y eso yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación, porque ciertamente eso es, hermano, lo que nos hace a nosotros poder permanecer firmes y tener una confianza plena puesta en el Señor, sabiendo que Él es nuestro proveedor, sabiendo que Él no nos va a dejar, sabiendo que Él va a suplir nuestra necesidad, porque su palabra dice, hermano, que Él es el que va a suplir nuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria, y Él no nos va a dejar y Él no nos va a abandonar, porque Él ha prometido estar con nosotros. Su palabra dice que su oído está atento para escuchar el clamor y la necesidad de los que le piden. Ese es el Señor al cual usted y yo, hermano, le hemos creído. Un Dios grande, un Dios de poder, un Dios que no nos abandona, un Dios que está con nosotros. Porque ciertamente, hermano, si Él está con nosotros, no nos falta nada. No nos falta nada. Si Jesús está con nosotros, no nos falta nada. Si el Señor está con nosotros, no nos falta nada. Por eso, hermano, muchas veces cuando hay duda, cuando hay, hermano, incredulidad en nuestro corazón, viene la dificultad. Pero cuando tenemos nosotros la confianza, la fe puesta en Jesucristo, hermano, Él suple nuestras necesidades. Dice el profeta, con todo y eso yo me gozaré y me alegraré en el Dios de mi salvación, porque ciertamente, hermano, dice la Biblia que alzaremos nuestros ojos a los montes. ¿De dónde vendrá nuestro socorro? Nuestro socorro viene de Jehová, nuestro socorro viene del Señor, hermano, nuestro socorro viene de Él, porque Él es el que provee, Él es el que suple nuestras necesidades. Usted se puede acordar cuando Jesús, hermano, dice que la multitud estaba, hermano, ahí y tenían hambre. Y los discípulos vinieron a Jesús y le dijeron, maestro, la multitud no se va, despide la multitud. Pero el Señor Jesús les dice a los discípulos, no los despidan, ustedes denles de comer. Provéanles el alimento, suplan sus necesidades. Pero maestro, ¿cómo les vamos a alimentar si son mucha gente? Es una multitud, hay más de 5,000 personas, maestro. Pero ahí es donde entra la fe, hermano. Con tan solo unos cuantos panes, con tan solo unos cuantos peces. Pero eso es lo que el Señor necesita solamente, unos cuantos panes y unos cuantos peces para que el Señor, hermano, se haga notorio y se haga presente en nuestra necesidad. Porque sabemos, hermano, que para Él no hay nada imposible. Y yo tengo la confianza que el Señor va a suplir tu necesidad. Yo tengo la confianza que el Señor va a suplir lo que haga falta en tu hogar, en tu vida, en tu familia. Por eso estamos viendo a ese Dios que provee, a ese Dios que nos da confianza en medio de la situación difícil, a ese Dios, hermano, que está interesado y que siempre está presto para velar por nuestras necesidades, para suplir nuestras necesidades. La palabra del Señor dice que todo, hermana, lo que pidiéramos, todo, creyendo lo vamos a recibir. El Señor nos abre sus ventanas de los cielos y derrama bendición sobre nosotros hasta que sobreabunda. Porque somos su pueblo, porque somos, hermano, estamos en las manos de Dios y Dios, hermano, tiene cuidado de los que le buscan. Dice la palabra del Señor, Jehová el Señor es mi fortaleza. Es nuestra fortaleza, hermano. Él es nuestro pronto auxilio en esta tribulación que estamos pasando por esta enfermedad, por este virus. Él es nuestra fortaleza en medio de esta tribulación. Y cuando habla de fortaleza, habla de sostenimiento. Cuando habla de fortaleza, habla de sostén.
Cuando habla de fortaleza, habla de no dejarnos caer. Cuando habla de fortaleza, habla de no menguar. Cuando habla de fortaleza, habla de mantenernos firmes, hermano. De que no decaiga nuestra fe, sino que antes nuestra fe, hermano, se haga más fuerte, nuestra fe sea creciente, nuestra fe, hermano, no mengue, sino que cada día confiemos, hermano, más y más en el Señor y pongamos, hermano, nuestra confianza plena en Cristo Jesús, sabiendo que Él va a suplir nuestras necesidades. Él sabe, hermano, cómo va a suplir nuestras necesidades. Nosotros dependemos de Él. Nosotros ya no nos movemos por vista, sino ahora nosotros tenemos que movernos a través de la fe. Tenemos que movernos a través de creerle a Dios, hermano, y esa es la seguridad que tenemos como pueblo de Dios. La palabra del Señor dice que Jehová, Él es nuestra fortaleza. Él es nuestro pronto auxilio en esta tribulación, en este virus, en este encierro, en esta falta de economía, en esta carestía que estamos viviendo. Tal vez ahí en tu casa comienza a menguar, hermano, el alimento, pero creámosle a Dios, creámosle a Dios. Aquella viuda que solamente tenía un poco de harina y un poco de aceite, cuando el siervo de Dios llegó, hermano, dice la palabra del Señor que cuando esta mujer le creyó a Dios, entonces Dios multiplicó el aceite, Dios multiplicó la harina, hermano. Cuando usted le cree a Dios, hermano, Dios multiplica. A lo mejor tú solamente en tu casa te queda un poco de aceite, pues Dios te lo va a hacer rendir, Dios te lo va a suplir. Tal vez hay poco alimento, pero Dios te va a suplir tu economía, tu alimento. Dios no te va a abandonar en esta situación difícil, hermano, que estamos viviendo. Dios no te va a abandonar, porque dice su palabra, Él es el que hace mis pies como de sierra, dice, y en mis alturas me hace andar. Dios no nos va a dejar caer. Dios no nos va a dejar, hermano, que caigamos. Dios nos va a mantener. Dios nos va, hermano, a mantener firmes. Dios nos va a sostener, hermano, en su mano. Dios nos va a sostener con su brazo fuerte. Y Él no nos va a dejar caer, sino Él nos va a tener en las alturas. En otras palabras, no te preocupes. En otras palabras, hermano, no estás en el suelo. No te va a dejar caer. Porque Dios es un Dios bueno. Él es un Padre lleno de amor. Y usted sabe, hermano, y termino con esto. Cuando un padre toma a su hijo y lo levanta, ¿cómo se siente el niño, hermano? El niño se siente seguro. El niño se siente protegido. El niño se siente en un bienestar porque lo levanta a las alturas. Entonces ya no está en el suelo, está cargado. Y entonces de ahí, hermano, eso nos da a entender que el hijo está bajo la protección del Padre. Está sostenido por el Padre. En otras palabras, que el Padre no nos va a dejar caer. El Padre no lo va a dejar caer al niño. Así también nosotros en este tiempo, hermano, Dios quiere que usted se sienta protegido y Él lo va a tomar en sus brazos. El Señor lo va a levantar y lo va a cargar. Por eso, hermano, en las alturas. Porque de ahí, hermano, el Señor no nos va a dejar caer. Él nos va a sostener y usted se puede sentir seguro. Usted se puede sentir confiado porque está en los brazos de Dios. Está, hermano, protegido por Dios. Dios lo tiene y entonces el Señor le proporciona a usted seguridad, le proporciona a usted paz. Usted sabe que el Padre le va a suplir su necesidad porque ya depende de Él, porque lo tiene en sus brazos. Podemos nosotros ver, hermanos, solamente que cuando le dijeron al maestro que era bueno, el maestro les dijo, bueno, solamente mi Padre que está en los cielos. Y podemos ver que el Señor hizo referencia a esto, a un Padre bueno, porque cuando vinieron aquellos hombres y el Señor Jesús les dijo que si los hombres siendo malos saben dar buenas dádivas a los que le piden, dice, cuanto más mi Padre que está en los cielos no dará lo que usted y yo necesitamos. Eso es lo que hoy, hermano, nos queda como un refugio, como una fortaleza. Yo te animo a que no te desesperes. Yo te animo a que no pierdas la fe.
yo te animo a que podamos luchar contra esta situación difícil a través de la fe. Que luchemos con fe, que luchemos creyéndole a Dios. Él sabrá cómo, hermano, va a suplir tu necesidad. Porque